cordial saludo, profesor y compañeros. Nuestro grupo intercultural diverso está conformado por Gisela Botero, de la ciudad de Ibagué, capital musical de América, licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi primera vinculación laboral fue hace 22 años con la Secretaría de Integración Social en Bogotá, y desde hace 13 años soy la maestra de preescolar y primero en la Escuela Rural San Francisco de Ibagué. Me presento desde la ciudad de Pasto, al suroccidente de Colombia, con mi traje de ñapanga. Mi nombre es María Eugenia Gamboa y soy docente de corazón y vocación desde hace 27 años. Mi nombre es Magali Sánchez y los saludo desde la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, Florencia, Caquetá. En el proceso de transformación de la sociedad moderna a la contemporánea han intervenido varios actores, desde la familia y la escuela, como encargados de los cambios sociales. Al nombrar el tiempo pasado, recordamos que la educación como eje de construcción social se centraba en la transmisión de conocimientos y habilidades, pero en la actualidad los conocimientos están al dar un clic. Por tanto, el docente es un facilitador del aprendizaje que promueve desde su escenario la formación de ciudadanos responsables y críticos, capaces de vivir en un mundo diverso. Desde nuestro espacio de formación, de infancia y diversidad, se nos plantea la pregunta: ¿cuál ha sido el papel del docente frente a las perspectivas contemporáneas en infancias y diversidad? Para dar respuesta a este planteamiento, abordaremos los conceptos de algunos autores en torno a infancias y diversidad contemporánea. Para hablar de infancias, iniciaré teniendo como referencia al autor Amador 2012, quien a través de su estudio investigativo construye esta concepción basándose desde la historiografía que ha tenido este concepto en las diferentes épocas. Mencionaré cómo era concebido el concepto de infancia en la época moderna, en donde los niños eran vistos como una etapa del desarrollo y en la parte pedagógica eran vistos solamente para prepararlos a la vida adulta. Y hablar de infancias en nuestro contexto es hablar desde la contemporaneidad, donde esta concepción ha tenido otro tipo de evolución, precisamente porque las organizaciones mundiales, la ONU, la UNESCO, son referentes para construir esta nueva categoría. Hablar de infancias en este contexto es reconocer que los niños y las niñas son sujetos activos de la sociedad, son sujetos con derechos, son sujetos que participan. En la época contemporánea se desconstruye el término y el significado de infancia para convertirse en el término infancias, con esta parte plural, que lo que quiere decir es que las infancias son vistas de diferentes formas y desde esas formas en las que el niño y la niña se relacionan con el mundo. Son vistos como desde la producción subjetiva, es decir, que se tienen en cuenta los imaginarios, las lecturas que ellos hacen, sus percepciones del mundo, se tienen en cuenta desde una construcción social, es decir, que los niños y las niñas son sujetos activos, son objeto de estudio, y también desde ese reconocimiento de los sistemas de conocimiento, es decir, que a los niños y a las niñas se les reconoce desde su cultura, desde la diversidad misma en la que ellos habitan, desde el contexto. Aquí es muy importante hablar que las infancias se relacionan con contextos y de allí surgen nuevas formas de identificar estas percepciones.
También se habla desde unas infancias, desde el gobierno de las infancias. ¿Qué es este gobierno de infancias? Es todas aquellas declaraciones, leyes que sean políticas, que se conciben ahora para tener en cuenta la importancia que son los niños y las niñas en el mundo, en la actualidad. También es importante hablar de las infancias digitales. Las infancias digitales hoy en día son estas infancias desde Buckingham. Él dice que esta época es una época donde influye mucho la cultura en el niño. El niño está inmerso en ciertas innovaciones, en ciertas herramientas, en ciertos momentos que son... Abordaremos el concepto de diversidad a partir de nuestro análisis de los referentes teóricos consultados. Iniciaremos retomando a Parrilla, 1999, quien sostiene que el concepto de diversidad no se refiere a la diferencia de una sola persona ni tampoco a la de determinados grupos sectoriales, sino que más bien se vincula a la idea de grupo. Es decir, según este planteamiento, un grupo es diverso porque se compone precisamente de la heterogeneidad originada por la variedad de las características de cada uno de sus miembros. En esa misma dirección, Ayala 2020 caracteriza la diversidad más allá de las barreras de aprendizaje, las trayectorias diversas o las necesidades educativas especiales, al reconocer las diferencias no como algo negativo, sino como un componente esencial del ser humano, teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes, el reconocimiento de sí mismo, del otro y de las relaciones con los otros. De otra parte, en el aporte de Jiménez 2012, se aproxima a la diversidad en Colombia desde el año 1968, con la Ley 75, que convirtió en términos de conceptos a la mujer y al niño en individuos, como parte del núcleo familiar y objetos o sujetos de protección del Estado. Las patologías sociales de las que habla Jiménez, como el niño anormal, los hijos naturales, el gaminismo, el abandono, la prostitución infantil, la delincuencia juvenil, las problemáticas como la carencia de ingresos, la desnutrición, el desarrollo físico y mental, continúan siendo situaciones que, si bien se han venido modificando con el devenir del tiempo, aún constituyen elementos por atender para que la diversidad pase de ser un concepto teórico a la práctica real y una vivencia cotidiana. Como menciona Moya Maya y Gil Álvarez 2001, el contexto educativo es visto como el espacio que genera la posibilidad para la comprensión y vivencia de la diversidad, ya que es el medio de la interacción entre niños y niñas diferentes en cuanto a estilos de aprendizaje, valores, intereses, culturas, identidades, entre otros, que se permite tanto el desarrollo del pensamiento como el enriquecimiento de las relaciones socioculturales. Es decir, en esa interacción entre pares que se da en nuestro contexto educativo es como se logra formar que los niños respeten la diversidad de los desafíos que hoy en día tiene el maestro son diversos. Uno de ellos es reconocer que los niños y las niñas se relacionan y perciben el mundo de otra manera. Los imaginarios, las percepciones que ellos tienen han cambiado y por lo tanto el maestro no es ajeno a este cambio. Otro de los desafíos es el reconocimiento de estas infancias digitales, a los que debe hacer una apuesta más en su quehacer pedagógico, es decir, tener de aliada la tecnología precisamente para hacer innovación en sus prácticas pedagógicas. También es importante hablar que las instituciones que forman maestros son llamadas a formar maestros con este tipo de percepciones, un maestro que contribuya a las necesidades de los contextos y a las individualidades también de los sujetos activos, que son los niños y las niñas. Hablar también el reconocimiento de esa diversidad, entender que
hablamos de diversidad desde una forma más amplia, desde una categoría que se está construyendo, que se ha ido construyendo al pasar de los años y que en nuestras aulas es visible. El reconocimiento de esa diversidad no nos puede hacer ajenos a los cambios que tenga la educación. En conclusión, el docente ha tenido y tendrá un papel fundamental en la perspectiva contemporánea de infancias y diversidad, porque promueve desde su escenario la construcción de una sociedad más justa, diversa y sostenible. Genera ambientes comunicativos asertivos, donde el diálogo entre pares se fundamenta en el respeto y la toma de decisiones. Promueve la vinculación de las diversas familias como apoyo en el proceso educativo. Ayuda a disminuir la brecha social al utilizar materiales educativos tecnológicos y al manejar el nuevo lenguaje digital utilizado por los niños. Los niños y las niñas son únicos y especiales. Son valiosos en su diversidad, por ello los acogemos y educamos con amor. Respetamos las diferencias de los niños y las niñas y facilitamos el aprendizaje con equidad y amor.